Hola, bienvenidos a la séptima clase de parseo y generación de código. Bueno, como saben, en la materia lo que hacemos es estudiar las distintas etapas que tiene un compilador. En la primera parte de la materia lo que estudiamos fueron las etapas iniciales, que generalmente tienen que ver con el análisis sintáctico, y el análisis sintáctico consiste en convertir el código fuente que escribió el usuario, que es un string, en una representación interna, que es la que generalmente era un árbol de sintaxis abstracta. Eso es lo que sería el parseo, digamos. Por otro lado, la última etapa del compilador, la última fase, es la de generación de código, que es cuando la representación interna que tiene el compilador se convierte en código objeto, es decir, en, por ejemplo, código ejecutable o código escrito en en lenguaje o ensamblador, por ejemplo, de alguna arquitectura de hardware o el lenguaje que corresponda. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es una de las etapas intermedias que está digamos, entre el parseo y la generación de código, que es en general se englobaría o se ubicaría dentro de lo que sería el análisis semántico. El análisis sintáctico consiste en analizar la estructura que tiene el programa, o sea, la forma que tiene. En cambio, el análisis sintáctico tiene que ver ya con el significado del programa. Y una etapa de análisis semántico que es bastante importante en los lenguajes modernos, por lo menos, es la de análisis de tipos, o digamos el chequeo de tipos o la inferencia de tipos. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es los fundamentos y algoritmos para poder diseñar sistemas de tipos para lenguajes de programación y para poder hacer un chequeador de tipos o un inferidor de tipos para ese lenguaje. Es probable que algunas de las cosas que vamos en esta clase ya las hayan visto parcialmente en la materia de características del lenguaje de programación, o sea que quizás algunas cosas resulten un repaso, pero no se puede dejar de mencionar, digamos, en una materia de compiladores. Bueno, entonces empecemos por estudiar la idea de sistema de tipos. Entonces, primero, algunos comentarios informales. Primero, hay dos conceptos que aparecen con mucha frecuencia en el lenguaje de programación que a veces se confunden, que son, por un lado, lo que podríamos llamar tipos propiamente dichos y lo que podríamos llamar tags. Entonces, los tipos propiamente dichos son una noción estática. Por ejemplo, en Haskell, cuando uno dice que no sé, la función factorial tiene tipo int flecha int, eso es una noción estática. ¿Qué es un tipo en este sentido? Bueno, un tipo es una etiqueta, por ejemplo, int flecha int, que se le atribuye a los fragmentos de un programa estáticamente. ¿Qué significa estáticamente? Significa que el compilador o el analizador de tipos no tiene que ejecutar el programa para poder etiquetarlo, para poder determinar si una función es de tipo int flecha int. No necesita ejecutarlo, simplemente mirando las construcciones del programa, o sea, analizando la estructura del programa, puede determinar, ya sea bueno, infiriendo o chequeando, cuál es el tipo de cada fragmento del programa. Y la idea de los tipos, o sea, la gracia, si quieren, de la noción de tipado es que si a un fragmento del programa se le atribuye un tipo, eso va a representar alguna propiedad que va a tener el programa cuando se lo ejecute, ¿está bien? Pero el análisis de tipos ocurre en un tiempo estático, o sea, en tiempo previo al tiempo de ejecución. Y por eso es que los tipos, o sea, esta noción de tipo tiene sentido y existencia en tiempo de compilación, o sea, cuando el programa está ejecutándose, el tipo probablemente ni siquiera tenga una representación, o sea que de alguna manera, por decirlo de alguna forma, no va a ocupar espacio en memoria este tipo, ¿sí? Por ejemplo, si en un lenguaje como Haskell tenemos que f es una función de tipo int fletchable, int fletchable es una etiqueta, o sea, es una etiqueta que uno le atribuye a esta expresión f, sería el tipo de la expresión f, y lo que nos dice, lo que nos asegura es que cuando ejecutemos la función f, por ejemplo, sobre un parámetro 3, bueno, suponiendo que el programa termine exitosamente, el resultado siempre va a ser true o false, porque la función devuelve un booleano. No puede devolver otra cosa. ¿Está bien? Y fíjense que el analizador de tipos no necesitó ejecutar el programa para saber que la función siempre iba a devolver true o false. Solo con mirar la estructura del programa ya puede garantizar esa propiedad. Bueno, entonces, como decíamos, por ejemplo, en este caso, infetchable es una etiqueta estática, no se manifiesta en tiempo de ejecución, o sea,
típicamente el tipo existe en el momento del análisis de tipos, pero después cuando uno ejecuta el programa eso no se representa, no está guardado en ningún lado el tipo de una función. Bueno, pero lo que hace es nos da una garantía sobre el comportamiento que va a tener esa función. ¿Está bien? Bueno, y por otro lado hay otra noción que es la que, por lo menos en esta clase voy a llamar tag, que a veces también se llama tipo. ¿Está bien? A mí no me molesta si ustedes quieren llamar tipo a una o a la otra, o sea, no es que tenga una postura frente a esa nomenclatura, a esa cuestión de nomenclatura, pero sí me interesa que puedan distinguir entre la noción estática de tipo y la noción dinámica de tag. ¿Qué es un tag? Bueno, un tag es la información auxiliar que acompaña a un dato en tiempo de ejecución. Y ese tag sirve para indicar qué tipo de información tiene uno y para poder distinguir esa información de otras clases, otras especies de información. Acá estoy tratando de evitar la palabra tipo porque justamente no quiero que se confunda con la noción anterior. Y los tags sirven como, si quieren, como un patrón de implementación para implementar sumas, uniones disjuntas o lo que en Haskell sería el tipo either de AB. Por ejemplo, en algún lenguaje como podría ser por ejemplo JavaScript, si uno tiene el dato 42 y el dato hola, esos dos datos, JavaScript es un lenguaje no tipado, o sea que no tiene tipos en el sentido estático, o sea que no hay un analizador de tipos que se active antes del tiempo de ejecución, antes de la ejecución. Por lo menos al principio eso por lo menos no forma parte de la semántica oficial del lenguaje. Sin embargo, estos dos tipos, 42 y hola, estos dos valores, 42 y hola, uno intuitivamente piensa que son de distintos tipos. Y en JavaScript uno los puede distinguir, ¿está bien? Pero esa distinción no se da en tiempo estático, o sea, se da únicamente en tiempo de ejecución y se da a través del hecho de que esos dos datos vienen cada uno acompañado de un tag. O sea, por ejemplo, el 42 en algún lado va a tener un bit, por ejemplo, o va a tener un campo que va a estar almacenado en la memoria que va a decir, este dato que tengo acá es de tipo numérico, o sea, está tagueado como un número. Y en cambio el string hola va a tener un tag que va a decir que el dato que uno tiene es un string. Y eso efectivamente tiene existencia en tiempo de ejecución y es por eso que en un lenguaje como JavaScript uno puede preguntar cuál es acá dice el type of, ¿no? Esa es la palabra clave de JavaScript, pero con la nomenclatura que estamos usando en esta clase uno le puede preguntar a JavaScript cuál es el tag que tiene un dato. Entonces acá uno está preguntando cuál es el tag del número 1 y la respuesta es que su tag es un número. ¿Y cuál es el tag del string hola? Y bueno, el tag es que es un string. Bueno, y como ya adelantamos, la idea es que los tags existen y tienen sentido en tiempo de ejecución. O sea, un tag no existe en tiempo de compilación, eso por empezar. Y por otro lado, en tiempo de ejecución sí, necesariamente para que un dato pueda tener un tag, ese tag va a tener que ocupar memoria, por lo menos típicamente van a ocupar memoria, ¿está bien? Después, desde ya que algunos compiladores pueden optimizar la representación de los datos para evitar tener que poner tags por todos lados, pero bueno, eso es más una cuestión de optimización. Pero por lo menos lo que sí tiene que pasar es que en tiempo de ejecución, cuando yo tengo un dato al que le corresponde un tag, yo tengo que poder saber cuando estoy ejecutando el programa qué tag le corresponde. Bueno, entonces, no todos los lenguajes tienen tipos en el sentido estático. También, por ejemplo, por decir algo, Smalltalk o Python o Ruby son lenguajes no tipados, es decir que en tiempo de compilación o en el momento de analizar el programa no hay una noción de tipado, o sea que las expresiones del programa o los fragmentos del programa no se les atribuyen etiquetas que hablan de sus propiedades. Pero por otro lado, la idea de tag, que es esa idea dinámica de un dato o sea, de información que acompaña a un dato para indicar de qué naturaleza es ese dato, los tags existen en todos los lenguajes de programación, o sea, en cualquier lenguaje de programación que uno tenga siempre va a poder implementar este tag de alguna forma, ¿está bien? Porque básicamente es como tener un registro que tiene un campo que es el tag, que es un valor, y por otro lado el valor propiamente dicho de ese dato, si quieren. Bueno, como decíamos antes, por ejemplo en Haskell el tipo either o either
eh, si uno tiene el tipo either int string, esto representa el tipo de los datos, que pueden ser enteros o cadenas, pero que además vienen acompañados de un bit, y ese bit es el tag. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo left 42, eso me dice que tengo el valor 42, pero además viene acompañado de un tag, que es un bit, que me dice que es un valor de la especie de los valores de la izquierda, digamos. En cambio, cuando tengo un write hola, este dato viene acompañado de un tag, que sería un bit, que me dice que este valor es de la especie de los que están etiquetados con la etiqueta derecha, digamos, algo así. Y en general, siempre que uno tiene instancias de clases en lenguajes orientados a objetos, típicos por lo menos, la clase misma es el tag de ese objeto. Por ejemplo, si yo en un lenguaje orientado a objetos hago algo así como new value number 42 y tengo new value string hola, estos dos datos van a tener asociado un valor, que en este caso va a ser el número 42 y en este caso el valor hola, pero además van a tener un tag, porque cuando yo tenga una instancia de una clase voy a poder saber de qué clase es. Y saber de qué clase es de alguna manera me está distinguiendo entre los datos que son instancia de esta clase y los que son instancia de esta clase. ¿Está bien? Bueno, estoy diciendo algo medio tautológico quizás, pero bueno. Espero que se entienda la diferencia entre tag y tipo. Bueno, como decíamos antes, a veces coloquialmente la gente llama tipos a los tipos estáticamente, a los tipos en su versión estática, en su sentido estático, y también a los tags, que es los tipos en el sentido dinámico. Es importante que distingan entre las dos cosas, ¿está bien? Y nada, por ejemplo, cuando a veces se dice que un lenguaje es dinámicamente tipado, en realidad significa que no tiene tipos en el sentido estático, y lo que sí tiene es, en tiempo de ejecución, tiene tags. Está bien, bueno, no es mucho decir, pero eso es lo que significa que un lenguaje sea dinámicamente tipado. En cambio, que un lenguaje sea estáticamente tipado significa que en tiempo de ejecución hay una noción de tipo en el sentido estático. Bueno, no sé si fue muy larga esta introducción informal, pero quería hacer el comentario, y en la clase de hoy lo que nos va a interesar son únicamente los tipos en sentido estático. Los tags no son interesantes desde el punto de vista del análisis del programa. Los tags, o sea, los tags dinámicos, solo van a tener sentido cuando uno ejecute el programa y no al momento de analizarlo.